ahí se está grabando. Ahora, voy a presentar a nuestros entrevistados, ya que tal como dije al principio, Gardi no ha podido llegar todavía, no lo hemos podido contactar, pero vamos a partir por Diego. Bueno, Diego González, tal como les mencionaba yo fui su profesor hace bastante años atrás, para demostrar lo viejo que estoy, que si no me equivoco, 2012 o 2013, ¿o Sí, no? creo. Sí, fue 2012, creo. 2012, trabajaba yo en un predio popular Víctor Jara, en Maipú, y ahí conocí a Diego González. ¿Quién es Diego González? Voy a admitir algunos que están entrando. Ya. Diego González es actualmente estudiante de Administración Pública en Lusach, ¿cierto? Es estudiante de Administración Pública en Lusach. Antes también tuvo un periplo antes por Lusach, pero ahora ya está en Administración Pública. Desde el año 2007 trabaja en el Servicio Migrante Evangélico. Diego no es evangélico, pero se acercó a esta organización con el fin de ayudar y participar de esta organización de ayuda a los migrantes que están llegando a Chile. ¿Ya? Eh, Sus acciones dentro de este grupo son fundamentalmente centradas en la alfabetización del español y colaboración social. ¿Ya? Así que ustedes que han preparado varias preguntas, y bueno, y Diego después nos va a hablar de la organización, vamos a ir profundizando en esas temáticas. Y bueno, y Gardi, que estamos confiados de que va a llegar. Diego, ¿no te ha dicho nada? No, la verdad es que no te voy a mentir, no me ha dicho nada. Puta, ya. La hermana tampoco te ha dicho algo. No, tampoco. Pero estoy tratando de contactar a una persona que tiene casi la misma vivencia que Cardi y a ver si puede como reemplazarlo, entre comillas. Ya, ya. Sería la idea. Bueno, Sí, si no estamos, no hay problema. Sí, sí. ya. Las cosas son así. Ya. Bueno, Gardi, que era nuestro invitado también, al igual que Diego, ya. Sí, tranquilo, Benjamín. Estoy dejando de aceptar, solo que me están llegando muchos y no doy abasto. Ya. Gardi. ¿Quién es Gardi? Bueno, Gardi llegó a Chile en el 2017 desde Haití, ya. Y actualmente cursa el tercer año medio, casi parecido a ustedes, en el Instituto Superior de Comercio, que se llama Eduardo Frei Montalva, conocido popularmente como el Insuco, ¿ya? Antiguamente que está en el pleno centro de Santiago, ¿ya? Y actualmente él cursa la especialidad de contabilidad en este colegio técnico, ¿ya? Para partir, Diego, preséntate, cuáles han sido, cómo llegaste ahí, tus vivencias, por qué llegaste ahí, dificultades, qué te ha entregado, expláyate. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las presentes. Muchas gracias por la invitación y también por darse el tiempo de finalmente como sensibilizar sobre estas temáticas a la comunidad chilena. Bueno, yo llegué al servicio migrante principalmente porque tenía ganas de aportar de alguna manera socialmente y encontré este servicio migrante que si bien al principio me generó como un poco de rechazo, entre comillas, porque en ese afán de quizás querer evangelizar a las personas, yo decía quizás están ocupando como esa herramienta para evangelizar a las personas, ¿me entiendes? Pero no era así, era un trabajo totalmente comunitario, lleno de acción social, partiendo principalmente con las clases de español, que estas se entregaban a personas inmigrantes. Eso fue como el principal motivo. Diego, ¿qué Boris, otra? déjame darte un comentario aparte, que se ingresó también una persona que se llama Jonathan Díaz, Ya, ¿ya? Él es el que me mostró este servicio migrante evangélico, es extranjero, es de nacionalidad venezolana, entonces también él tiene una vivencia detrás de todo lo que significa emigrar como tal. ya. Entonces, dale tú y después vamos con Jonathan.
Dale, y ahí a lo largo de los años me fui vinculando más con las personas que iban llegando a este servicio migrante y ya fui tomando como un rol protagónico principalmente en las clases de los días sábados, que eran todas las clases de los sábados de 10 a 1 de la tarde, que estaban como a cargo mío y de las personas que también asistían de voluntario ese día. Está más decir que esto es totalmente voluntario, tú dispones de tu tiempo y se van generando plantillas. El servicio migrante también funciona los martes y los miércoles en una sede en Santa Isabel, Metro Santa Isabel, y esta era en Metro Irarrázaval. Igual era una comunidad bastante grande lo que se estaba organizando. ¿Ya? Diego, vamos a partir con preguntas. No, primero, vamos a partir con Jonathan, que se nos Dale. presente, que nos cuente. Fue todo Bueno, bien hola. improvisado, así que Sí, Sí, no te preocupes. Jonathan, bueno, buenas tardes. Mira, bu- te cuento, buenas tardes. te cuento todo. Yo soy un profesor de historia, soy un profe de la asignatura de formación ciudadana de este colegio, el Liceo Bicentenario de Talagante. ¿Ya? Mm, Formación ciudadana, la asignatura más importante que tienen estos chicos, nada comparable con matemática o física y esas cosas que todos sabemos que nunca nadie ocupa. Y nosotros estamos viendo la unidad que se llama Problemas y Desafíos País, y nuestra primera temática ya. es migración. Ellos ya han visto tipos de visas, principales colonias migrantes en Chile y todo, y la idea es que tú les cuentes tu experiencia como migrante, problemas, desafíos que tuviste, por qué te viniste. Cuéntanos. Ya, bueno. Bueno, ¿cómo comenzar? Yo soy un migrante, digamos, a medias, porque yo soy mitad, o sea, mi madre es venezolana y mi padre, o sea, mi madre es chilena y mi padre es venezolano. Pero bueno, yo allá en Venezuela crecí hasta los 17, que fue cuando terminé la enseñanza media, y ya era como 2014 cuando yo me vine para acá. Y, y bueno, o sea, crecer en Venezuela es algo muy particular. O sea, desde que tengo memoria, hubo un proceso político y, y bueno, distintas situaciones muy complejas que cada quien tiene su visión, han devenido una gran crisis que está pasando en Venezuela. Y, y si bien la crisis cuando yo me vine no era tan grande como ahora, yo ya cuando terminé la enseñanza media, veía mi futuro y dije, quizás estudiar acá en Venezuela es algo un poco complicado, o sea, no tanto por el tema, bueno, sí es por el tema de estudiar allá, porque yo vivía en una ciudad donde había mucha delincuencia, la, la inseguridad era muy grande, era muy común ver que entraban a las universidades personas armadas y, no sé, en una clase de ingeniería le robaban todas las calculadoras a todos los estudiantes. Y eso es lo menos grave. También habían casos de secuestro y cosas así. Entonces se veía un entorno que era muy eh, peligroso y también la situación política, bueno, todo es muy complejo y bueno, cuando uno migra pasa por muchas cosas. Así que mi madre, que ella estuvo, bueno, también migró a Venezuela en la época de la dictadura, había pasado quizá 35, 36 años allá, y ella decidió regresar 2 años antes a Chile, siempre extraño Chile. Así que también vivo eso como muy de cerca, ver ese anhelo por, por la tierra que uno deja. Entonces mi mamá regresó y después, 2 años después, que fue cuando yo egresé, me vine para acá, para Chile. Y bueno, es todo muy complejo, porque a pesar de que tengo esa raíz chilena, o sea, yo, bueno, criado, nacido en Venezuela, todas las amistades venezolanas, dejar todo allá y comenzar otra vez es una experiencia demasiado compleja, porque no es lo mismo como que, no sé, hay gente que se va de intercambio 6 meses a un país, son 6 meses fuera que extraña a su gente, pero puede regresar.
En cambio, desde que yo llegué a Chile, que fue hace 6 años, voy para 7, no he podido regresar. Y cuando uno emigra, uno tiene esa idea en mente de que es probable que uno nunca regrese. Y, y uno no sabe cuándo va a volver a ver a su familia, a sus amistades. Entonces toca comenzar una nueva vida y tiene muchos como costos emocionales. Y bueno, cuando llegué aquí a Chile, quería estudiar. En Venezuela la educación es gratuita. Y yo desconocía mucho de cómo era el sistema en Chile. Y cuando llego, me doy cuenta de lo complicado que es, de lo costoso que es. Y, y que era tan costoso que, claro, en ese momento no había gratuidad. Y eh, lo era, o sea, como migrante, ¿cómo decirlo? Era muy difícil estudiar si no podía conseguir algún beneficio del Estado o algo así. Y bueno, es toda una cuestión como de adaptarse a Chile, estudiar todo desde cero, porque, bueno, y, y bueno, o sea, es una experiencia muy compleja. La verdad es que emigrar es demasiado complicado, pero bueno, cuando llegué aquí a Chile y comencé a estudiar la universidad, para muchos estudios, como viví esa experiencia, dije, bueno, tengo que ayudar. Entonces, ya veía que yo presencié como de 2 a 3 años, eh, la comunidad venezolana pasó de ser de 40.000 personas a ahora casi 1 millón de personas. Y fue una migración tan masiva. Yo llegué antes de que eso comenzara. Entonces, ver cómo la gente ya llegaba y la dificultad que había aquí, me hizo, bueno, decir, quiero aportar en algo. Y ahí fue que también conocí el Servicio Evangélico Migrante por una amiga venezolana y luego le conté al Diego y ahí comenzamos con eso un poco. Aunque yo lamentablemente tuve que comenzar a trabajar y lo dejé. Pero bueno, eso ha sido en cierto modo un resumen de mi experiencia. Ya, gracias Jonathan por contarnos tu experiencia. Y afortunadamente yo les dije, la esperanza es lo último que se pierde, para que aprendan. Llegó Gardi. Gardi está acá. Hola Gardi, te silencié porque escuchaba un poco de ruido, así que te voy a activar el micrófono. Tú ya lo puedes activar. Activa el micrófono. Gardi, cuéntanos, yo te presenté un poco ahí, que tú llegaste en 2017, que cursas tercero medio, que estás en la especialidad de contabilidad, si no me equivoco. Entonces, cuéntanos, ¿por qué se vinieron? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Expláyate, Gardi. No sé si me entendiste bien en español. Sí. Eupale, creo. Vale, creol. Hola, buenas tardes, profesor, y buenas tardes a todos. Mi nombre es Gardi, como lo ven aquí, Gardi Borsi, soy de Haití. Tengo 17 años y vengo acá en Chile en 2017 con mi mamá y mi hermanita, porque mi papá ya estaba aquí en Chile antes. Y bueno, llegué aquí en Chile, fue una experiencia y también es difícil porque al dejar tu familia atrás y venir acá, bueno, también quería, o sea, cuando yo era niño tenía una visión que era estudiar en otro país también y conocer algunas cosas nuevas. Así que, y también mi papá viene acá también para ayudarme a cumplir mi sueño y también a trabajar para que tenga una mejor, o sea, mejor vida así. Y bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, pueden preguntar cualquier cosa y yo respondo. Gardi, los chiquillos de cuarto tienen una serie de preguntas. Nosotros pusimos un Excel, ellos la anotaron voluntariamente, muy bien. Y Okay. vamos a partir por ellas. La Ya. primera que quiero leer, no sé si estará la estudiante,
No sé si está la Antonia Fernández. Que me diga por el chat si está o no está. O que active el micrófono. Sí está, sí. Sí está, parece. A ver, ¿dónde tengo? Chuta, a ver. Ya, sí, tienes razón, Arly. Acabo de leer el chat. Voy a dejar de compartir para que nos veamos todos. Ya, ahí está Gardi, ahí está Diego. Ya, Antonia Fernández del cuarto A. ¿Está por ahí o no está? Parece Sí estoy, que... profe. Cuéntanos, Antonia. Lee tu pregunta que hace a Diego. Sí, pero profe, no encuentro el correo en donde escribí la pregunta. Ya, yo la leo, no hay problema, Antonia. Está en el Drive, se lo mandó el Ah, correo. ya lo encontré. Ya lo encontré. Ya, dale, Antonia. Escribí dos preguntas en realidad, pero la primera es, ¿qué fue lo más impactante al partir realizando estas actividades sociales? Diego. Ya, primero es la... Hola, gracias por la pregunta. Bueno, primero yo me recuerdo que traté de generar vínculos con las personas que le hacía clases. Por ejemplo, Gardi, conozco a su mamá, conozco a su hermana y así conozco como a primos. Entonces, como que trato de estar entablando conversaciones con ellos diariamente. Y lo que me impactó era principalmente el aprovechamiento que había por el arriendo que pagaban económicamente. Eso era harto que se conversaba en el clase a clase, incluso pasándose datos entre ellos de arriendo como más baratos. Y en muchas ocasiones me tocó escuchar que por una pieza pagaban hasta 150.000 por una pieza. Y la pieza tenía una cama, y era muy precaria, ya me mostraban fotos. Entonces lo que hacíamos con el servicio migrante, el servicio migrante también tiene asesoría jurídica, entonces tratábamos de investigar quién eran los arrendatarios de estas personas y llegar como al meollo que se le dice de toda la situación. Y lo que daba más tristeza que nosotros nos dábamos cuenta era que finalmente eran en la mayoría inmigrantes que se aprovechaban de los inmigrantes. No sé si me explico de buena manera, que generalmente se dice como que son chilenos los que suben mucho los arriendos. Eso pasa, como no es que lo esté justificando, pero más triste es darse cuenta cuando una persona que migra, que está en las mismas condiciones que el migrante que le está arrendando, también se aprovecha económicamente de esta situación. Entonces, eso me llama mucho la atención. Es decir, como por ejemplo yo migro a tu país y estoy en, no sé, en Estados Unidos, y después vienen más migrantes chilenos y yo le empiezo a cobrar mucho dinero por una pieza. Entonces estoy lucrándome a través de la misma experiencia que yo pasé. Eso fue como una de las cosas que me costó entender, que yo también se las preguntaba. Y en general eran personas no de nacionalidad haitiana, eran personas de nacionalidad peruana, que también se pasa como este fenómeno de que la migración peruana fue hace tantos años, ya están más erradicados. Entonces ellos conocen todo, como el teje-maneje de los arriendos, de las cosas que necesitan los migrantes. Eso. Gracias, Diego. Antonia, tenía otra pregunta, ¿cierto? Sí, la otra es, ¿cómo ha afectado en su visión del mundo el enfrentarse a las diferentes realidades de las personas con las que ha trabajado? Obvio que te sensibiliza y te ayuda a empatizar de mejor manera con cualquier cosa y no quedarse callado en cualquier situación de discriminación que uno vea en la calle también. Y también me ha afectado en mi tema como de estudiante y profesional de querer ligarme a un ámbito que esté relacionado a la migración, como velar por que se respeten principalmente los derechos de las personas migrantes. Como los valores y principios que te entrega hacer un voluntariado, yo creo que son impagables. Como finalmente hacer el trabajo voluntario, cualquiera el que sea, no sé, de vivienda, en este caso de clase, te va a dejar una enseñanza que es inevaluable. Yo creo que, o sea, en la edad de ustedes, no sé, chiquillos o chiquillas, si pueden hacer cualquier voluntariado, sea el que sea, háganlo, participen, como traten de generar un impacto social desde su vereda, por decirlo de alguna manera.
como que te deja unos valores y principios muy fuertes, y sobre todo en esta cuestión que yo estudio administración pública, donde el prejuicio es lo que se dice, que está tan corrompido todo, hay mucha corrupción. Entonces, como tener valores y principios fuertes, por ejemplo, en mi caso, al trabajar en una institución pública, yo creo que es fundamental para no cometer ningún tipo de error como a la hora de la gestión o algo por el estilo. Genial. Gracias, Diego. Gracias, Antonia, por tus preguntas y tus respuestas, Diego. Concuerdo contigo, lo de un voluntariado eh, es siempre un gran consejo. No sé si Jonathan le gustaría también profundizar en eso, tú que también participas del voluntariado. Sí, yo creo que el hecho de poder participar en este tipo de instancias te ayuda a ampliar un poco más la visión. Yo, además de haber estado en ese voluntariado, eh, he sido activista de Amnistía Internacional. Y justo en esa etapa en la cual la migración era un tema muy tangencial, que fue como en el último año del gobierno de Bachelet, que ahí fue cuando hubo un gran boom de migrantes. Eh, Era mucho más sencillo regularizar el estatus migratorio. Entonces allí buscábamos hacer mucha incidencia, tanto a nivel político, porque una ONG busca hacer incidencia a nivel político, no tomar el poder, pero también en la calle, en el día a día, conversar con las personas, recolectar firmas, para, para ver, porque es muy común que cuando uno llega a otro país, o sea, es normal, no tiene que ser así de mi perspectiva, pero es común ver que siempre hay roces de la población migrante, porque hay muchos prejuicios, hay muchas ideas. eh, eh, Muchas personas creen que eh, el migrante viene quizás a robar empleo o algo así. Entonces son tantos prejuicios como que hay que ir desmitificando uno a uno, que también ha sido una gran labor. Pero como decía el Diego, creo que el hecho de poder hacer voluntariado, de poder generar un impacto a nivel social, ayuda también a generar vínculos y también a salir un poco de nuestra burbuja. A veces nos encerramos en nuestro entorno y nos cuesta mucho entender la posición de las otras personas, pero si logramos conectar, eh, podremos generar un impacto más positivo en la sociedad. Gracias, Jonathan. Gardi, esta pregunta es para ti. ¿Estará por ahí Paulina Quirós, de Cuarto Medio B? Hola. Paulina, todo tuyo el micrófono. Pregunta Gardi. Hola. Mi pregunta, si es para Gardi, es ¿qué piensas de la forma en que los chilenos y las chilenas te acogieron cuando llegaste a Chile, o la forma en que te recibieron, más que nada? Bueno, para mí, cuando llegué acá en Chile, tuve una buena experiencia porque encontré varias personas, varios amigos que me trataron muy bien. Para así decirle, todavía no he encontrado una persona que me discrimine a mí. O sea, todos mis amigos me apoyaron. Por ejemplo, él llegó y otras personas más me apoyaron mucho. Así que todo muy bien. Excelente. Qué bueno escuchar eso, Gardi, que te has sentido aceptado y, y bienvenido en nuestro país. Tenemos Sí. otra pregunta también para ti, Gardi. Debo decir que la mayoría son para ti. ¿Ya? No sé si está la Ok. Daniela Sandoval. No, no está la Daniela. O sea, creo que la Daniela me dijo que yo le escriba por el chat. Aquí aparece, sí, aquí está. Ya. Gardi, yo te hago la pregunta. Ok. La quería hacer Daniela. ¿Ya? Espérate, ahí habló por el chat, parece. Aquí estás. Dale, Daniela. Ah, tiene mal el audio. Sí, verdad, ahora lo recuerdo, Daniela. Gardi, te la leo yo. A Ok. futuro, ¿tienes pensado vivir en Chile
o quieres ir a otro destino? Todavía creo que sí me voy a quedar un rato más en Chile porque creo que voy a estar en la universidad acá en Chile también. O sea, voy a estudiar aquí también. Porque mi mamá y mi papá están aquí, o sea, todavía no tienen un plan de poder viajar a otro país. No, todavía no. Así Ya, que creo que me quedaría acá en Chile. qué bueno, es una buena opción. Jonathan, Ya, de misma nada. pregunta para ti. ¿Te piensas quedar acá? ¿Piensas emigrar a otro país? Jonathan, parece que se le fue la conexión a Jonathan. Ya, pero si vuelve por ahí Jonathan, le hacemos la pregunta después. Me voy a saltar una pregunta. Voy a preguntar, ¿estará Antonella Silva? Antonella Sí, Silva. profe, aquí estoy. Ahí está. Está la Antonella. Esta pregunta es para Sí, Carly. sí. Hola, hola a todos. Y hola, Gardi. Hola. Bueno, mi pregunta es parecida a la de Paulina, Ujú, que fue ¿cómo fue tu llegada a Chile? Y bueno, te iba a preguntar por la recibida, así como del país, hacia tu ujú. familia, a ti, y los sentimientos que tuviste. Más que nada, sí. Ah, ok. Si te Bueno, costó pensar, no sé, en tu país original, si acostumbraste fácil estar aquí, no sé. Por ok. ejemplo, el idioma. Eh, Gardi, ¿cómo fue? ok. Lo primero que cuando estuve en mi país también nos enseñaron a hablar inglés, francés y español también. Cuando estábamos por ejemplo, en séptimo empezamos a aprender a hablar español. O sea, tenemos un curso. Ahí podemos aprender a decir hola, buenas tardes, todo eso. Y cuando llegué acá en Chile también tuve que ir a curso para aprender a hablar español, por ejemplo, 2 veces a la semana y hacer práctica. Los miércoles fui a un curso que está en otro colegio y los sábados estuve con Diego y él me apoyó mucho en aprender a hablar español. Hicimos práctica, a veces hicimos clase en Zoom y así, y también fui al colegio y de así puedo aprender a hablar mejor el español. Así que, muy bien. Bien, bien. O sea, oye, qué bueno que tengan otro idioma. Sí, ¿Eh? eso te iba a decir, Boris, es súper importante igual porque pasa hartos que llegan, que saben inglés. A veces no entienden mucho español, pero se manejan mucho con el inglés y el francés. Como generalmente el problema del idioma le aqueja a las personas que son como ya de la tercera generación, son un poquito más adultos, ¿cachai? Pero en general los niños y las niñas no tienen problema de idioma, como esa barra idiomática se rompe bien fácil. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Gardi, por la respuesta y a Antonella Ok, por la pregunta. Ahora voy a ir a una pregunta a Diego, para que no bombardeemos tanto de preguntas a Gardi. ¿Ya? ok. Ya. Eh, vamos a ti, Diego. ¿Estaba por ahí la Valentina Ramírez del cuarto A? Valentina Ramírez. ¿Estará con sus Pokémones por ahí? ¿Vale? No está por ahí, parece. Ya. Valentina Ramírez parece que no está. Qué raro, a ver. Ya. No, no la veo. Ya, Diego, te voy a hacer la pregunta yo. Y esta pregunta, ojalá que Jonathan, no sé si está ahí también con la conexión, Sí, está también lo ahí, Jonathan. responda. La pregunta que hacía Valentina era ¿cuál fue la motivación para trabajar en el servicio migratorio y cómo los ayudan? Aparte, por ejemplo, de la alfabetización, de otras funciones. Y la otra pregunta que hacía Valentina es ¿cómo es convivir con gente de distintos países? Ya que sabemos que cada uno tiene sus culturas. Por ejemplo, tú, Diego, el otro día me contaste el caso de los sirios. Claro, ese sincretismo cultural, esa mezcla de culturas es como demasiado enriquecedora. Yo creo que el tema de los sirios también
y como son personas residentes del Medio Oriente que finalmente arrancan por asilo político, que llegaban harto al servicio migrante, entonces la manera de relacionarse con ellos también era distinta. Por ejemplo, con las mujeres uno no las podía saludar de beso, ni darle la mano, ni tampoco mirarlas fijamente. Es como su cultura, es su cultura, pero sigo diciendo que es una cultura bastante machista. Como solamente el esposo tiene derecho a mirarla y tocarla, entonces pasaba mucho que al principio yo olvidaba eso, llegaba y la saludaba y era como un rechazo así como no, como no sé, poco menos que había hecho una maldad y tenía que enjuiciarme. Entonces, eso fue un impacto más cultural, porque era netamente un impacto cultural, uno ya no podía intervenir eso de otra manera, porque finalmente se sentían pasadas a llevar si yo mezclaba como en una clase de español a hombres con mujeres. Entonces, ahí tuvimos que empezar a utilizar otras salas y solamente mujeres se podían dirigir a ellas. Entonces tuvimos que buscar una voluntaria, en este caso mujer, que pudiera hacerles clases y también que manejar harto el inglés porque ellos en general hablaban inglés. Ese fue como un choque cultural que hubo, pero finalmente me sirvió también a mí para conocer más de su cultura. Yo también empecé a leer un poco más sobre qué era lo que se podía hacer y qué era lo que no se podía hacer, y finalmente como yo como hombre no podía hacer nada con ellas. Como un contacto estrecho era casi imposible. Era el saludo más que nada, pero era de muy lejos y solo así como hola. Y también pasaba que a veces personas haitianas llegaban a clases y saludaban a estas personas del Medio Oriente, y también había un choque ahí cultural porque las personas haitianas, igual que yo, no entendían por qué no podían saludar de mano quizás a una mujer, o de beso en la mejilla, o hacer un contacto directo con los ojos. Entonces todo eso era como, se fue aprendiendo y finalmente ya se normalizó y no fue gran problema. Sí, como toda empezada de toda cosa cuesta un poquito al principio, pero después fue enriquecedor. Ya hacíamos el Día del Migrante, celebrábamos el 18, hacíamos actividades, nos juntábamos todos en el servicio migrante, iban personas de nacionalidad peruana, colombiana, venezolana, sirios, palestinos, haitianos, haitianas. Entonces, ver eso y enriquecerse de eso era muy grato. Perdón. Jonathan, tú que Sí, nos sí, puedes contar también. claro, o sea, ¿cómo comenzar? En mi experiencia, el hecho de poder juntarte con otras personas de otra cultura es demasiado enriquecedor porque, bueno, eh, a la conclusión que he ido llegando es que a veces uno siente que todo el mundo es muy diferente. A la primera impresión que uno tiene del otro cuando llega, que es súper diferente, es muy distinto, pero en la medida que uno va conociendo esa cultura y se va adaptando o va entendiendo por qué piensa así, como que al final te das cuenta de que la gente, o sea, somos todos más parecidos de lo que creemos. Y creo que esa ha sido una gran lección que he ido aprendiendo eh, durante todo este tiempo. Yo lamentablemente no, me habría encantado seguir en el servicio angélico migrante porque esa experiencia de verdad fue muy enriquecedora cuando estuve allí. Y bueno, yo también como migrante eh, valoro mucho eso porque mm, esta sensación es muy extraña. Y no sé, cuando yo la experimenté por primera vez fue horrible. Cuando uno, cuando llegué del aeropuerto, salí y volteé hacia atrás y yo dije, hace 5 horas había abrazado a mi padre, había estado con mis amistades y ya quizás no las vea hasta cuándo. Y ese primer impacto de soledad es muy fuerte. Y yo llegué justo después de finalizar la enseñanza media, llegué en octubre y ya acá en Chile casi todo estaba finalizando, así que estuve durante como 6 meses sin conocer a nadie, más que mi madre, su pareja. eh, y la verdad es que allí eh, las conexiones que uno tiene que hacer, no me acuerdo la palabra específica, pero las redes de contacto son muy importantes. Un migrante es
muy vulnerable en gran parte porque sus redes de contacto las deja en su país. Entonces, cuando llega acá, está casi desprotegido. Yo en mi caso, cuando llegué, intenté meterme en grupos de scout para conocer gente. eh, y em, esta pregunta es para mí. Bueno, bueno y claro, cuando uno está en el servicio angélico migrante, uno ve a muchos migrantes que, así como yo, habían perdido sus redes de contactos y allí en el SEM había una agrupación que las estaba ayudando. Entonces, es muy enriquecedor y me imagino que ser un chileno que no ha tenido esa experiencia de salir del país eh, y ir a estos voluntariados también ayuda mucho a ampliar un poco esa, esa visión y esa perspectiva. Gracias, gracias, Jonathan y Diego. Antes de la pregunta de Joaquín, va a poner una pregunta a Gardi. Gardi. Renato Candia, lo veo ahí. Tiene una foto. Asco. Renato, ¿estás? Sí, por supuesto, no me acuerdo la pregunta, así que le pido por favor que usted la lea. Ya, no hay problema, Renato. Yo la tengo acá. Gracias. Ahí sí. Gardi. Y también después que responda Jonathan, porque es una pregunta sobre una persona extranjera. Gardi, ¿qué aspectos de tu cultura, Ok. de la cultura de tu país, extrañas? Ujú. Mm, O sea, extraño muchas cosas. Por ejemplo, en mi país, cada 1 de enero, o sea, cada 1 de enero hicieron un tipo de comida, así. Y también ese día mi abuela que estuve, en otro, en otra ciudad tenía que viajar y venir donde está mi papá y celebramos juntos. Y eso también lo extraño mucho. Jonathan. Sí, ¿cómo responder? Lo que pasa es que yo ya llevo casi 6 años acá. Entonces creo que es muy distinto lo que uno extraña al principio a lo que uno extraña ahora. Yo cuando llegué, lo que más extrañaba era todo, desde la comida, desde cuando llegué aquí no había harina pan, que es la harina con la que uno hace las arepas. Y para venezolanos, las arepas se comen en el almuerzo, no, en el desayuno y en la cena. Es como el pan. Entonces, no, cuando llegué, esto no había acá. eh, Extrañaba mucho la música. Extrañaba de todo, básicamente, pero ya me he ido adaptando y siento que me he adaptado muy bien. Eh, en mi experiencia también he conocido a mucha gente que le ha costado mucho adaptarse porque de verdad que es muy complicado. Pero ahora lo que puedo decir que extraño un poco de Venezuela son las playas. Sé que es algo un poco quizá banal, pero allá en las playas el agua es tibia y era muy rico. Acá ha costado un poquito adaptarme a ir a la playa e ir arropado. Para mí ir a la playa en Venezuela era sinónimo de insolación. Y si me costó mucho entender el acento chileno, al principio me costó muchísimo. Yo, claro, no lo recordaba, pero el chileno habla muy rápido y el venezolano habla demasiado lento. Entonces, cuando yo llegué acá y había un grupo de chilenos con los que yo quería hablar, me costaba porque cuando yo hablaba tan lento y claro, a una persona que habla muy rápido la aburre y me costaba como entrar en el tema eh, y me costaba mucho entender muchas palabras, pero con el tiempo ya uno se va adaptando y bueno, creo que al menos he tenido que aprender a acelerar un poco más mi forma de hablar para poder comunicarme mejor acá en Chile.
No hay, oye, sí, yo que he ido a otros países igual siempre nos dicen que hablamos muy rápido. A mí me decían el metralleta, me acuerdo una vez en Bolivia, porque hablaba, disparaba, y ya. Diego, vamos a ir por una pregunta para ti. Espérate, antes, Gardi, a ti, Ok. ¿te ha acomodado los modismos de los chilenos? ¿Te complicó mucho? A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, del tema del idioma. Nosotros los Ajá, chilenos tenemos muchos modismos. Hablamos ajá. rápido, en buen chileno Ajá. usamos el hueón para todo. Ujú. ¿Te costó mucho aprenderte nuestros modismos, el idioma? Antes antes me costaba mucho, pero ahora estoy mejorando, por así decirlo. Estoy Genial. mejorando porque tengo amigos también que hablan rápido así y también, o sea, lo que más utilizo es cada cosa que estoy buscando en español y ver película en español, o sea, cada cosa que estoy viendo que sea en YouTube, lo pongo el subtítulo en español y si puedo cambiar el audio también, lo cambio para así poder mejorar. Ya, Sí, o sea, el eso que tema de dice los el, audios, cuenta, digo. no, es que eso ese que dice el Guardi tiene razón. Igual también llegaba el servicio migrante que pasaba que personas que hablaban español les costaba más entender a la persona chilena porque decían si hablamos los dos español, ¿por qué no te entiendo? Era como... Y Claro, entonces, como cuando habláis otro idioma, como que empezáis a aprender desde lo básico. Entonces, nosotros lo que hacemos en el servicio migrante también enseñamos hartos chilenismos y frases, como frases típicas chilenas y refranes, como para que vayan contextualizándose también. genial, sí. Sí, al final hablamos como un idioma súper Es particular, un español raro. raro, sí. Esta pregunta es para Diego. La hizo una alumna del cuarto medio A. Yachiara Benavides. La vi por ahí. Hola. ¿Tienes la pregunta, Bueno, mi no? pregunta es para Diego y igual para Jonathan, que es ¿cuál ha sido la experiencia más dolorosa que han conocido en el servicio migrante? Uy, buena pregunta. Mira, yo creo que es cuando te piden, porque finalmente, como dijo Jonathan, las personas que van llegando al servicio migrante a ti te ven como una red de contacto fuerte, como por ejemplo que yo soy un chileno que tiene poder y puede generar un cambio, por ejemplo, burocrático pasaba, que me decían que el carnet había ingresado sus papeles y no aparecía el carnet. Entonces, no tener carnet en Chile impide muchas cosas, es como cuático lo que genera tener un carnet para la persona migrante. Entonces, en una ocasión me acuerdo que un Jacob me pidió ayuda. Jacob también una persona haitiana que él no le iban a pagar un dinero de la AFP porque su carnet estaba vencido. Entonces él casi llorando me decía a mí que por favor yo hiciera algo y yo uno no puede hacer mucho porque yo iba al servicio, al registro civil a preguntar y me decían que tenía que seguir esperando un papel, que tenía que verlo el Departamento de Migración y Extranjería. Entonces, lo más doloroso en ese momento a mí fue como yo querer ayudar, pero en verdad es tener el conocimiento que yo no podía ayudar de ninguna manera, como que una ayuda directa no la podía entregar. ¿Cachai? Entonces es como guático cuando alguien ve en ti como la posibilidad de ayuda y en verdad tú no lo podías ayudar, porque esa ayuda no es que tú no la queráis entregar, sino que tú no tenías las atribuciones correspondientes para ayudar. Eso, como sensibilizarse con ese tema fue acuático. Igual también ahí tenéis que tener como en estos temas de los voluntariados que tienen que ver harto con gente, finalmente como con personas que son vulnerables o grupos que son vulnerables, uno tiene que tener como la capacidad de no colocarse a llorar estar dando una clase, ¿cachai? Como esa línea muy delgada entre empatizar mucho con la persona o ser consciente de lo que está pasando la persona, pero también siempre como desde la empatía emocional, ¿cachai? Entonces es difícil llevar como esa tarea. Sí, yo coincido mucho con el Diego. Creo que una de las cosas más terribles que uno puede, en primer lugar, vivir y en segundo lugar, presenciar es esa vulnerabilidad a la cual está expuesto la persona migrante. Y más aún ahora donde el visado es tan estricto,
donde hay una política que, bueno, a mi parecer es populista, en la cual se busca extraditar con bombos y platillos a muchas personas, impedirle su estatus regular, lo que hace es generar en mucha más precarización y, y la verdad es que las situaciones de vulnerabilidad que uno puede encontrar son muchísimas y ahí uno se da cuenta que faltan muchas cosas, faltan manos que ayuden a trabajar, pero yo creo que, bueno, hay mucha gente que, o sea, el voluntariado es muy importante, pero también lo que uno ve que falta eh, es el apoyo político para que se le puedan abrir las puertas a los migrantes. Eh, Eso en general, o sea, así como situaciones particulares. eh, no recuerdo mucho, pero bueno, tampoco hay que ser tan imaginativo para pensar en las cosas que un migrante puede tener. Al final, eh, eh, no sé cómo explicarlo, pero cuando comenzó el COVID, eh, uno vio que cerca de la Universidad de Santiago, en los CITES, uno veía que las cámaras de televisión iban y mostraban que hubo un poco de contagio. Un brote. Y claro, y yo en lo particular siento que a veces desde la opinión pública se genera mucho morbo frente a la precariedad que está pasando el migrante o los reportajes que, bueno, sirven para visibilizar, pero hay algunos que igual retratan con morbo, por ejemplo, lo que pasó hace poco en Colchane, de que habían migrantes venezolanos en la frontera y en esa zona había muchas personas que estaban en condición de calle. Entonces, eh, uno hace voluntariado para aportar su grano de arena, pero también faltan muchas cosas más. Y bueno, quizás otro tema, pero es complejo, es complejo. Muy bien. Muchas gracias, Yachara, por tu pregunta. Sé que entró por ahí la señora Erika. No sé si tiene alguna pregunta que hacer a Gardi, estudiante tercero medio haitiano, Jonathan, de origen venezolano, que trabaja en el Servicio Migrante Evangélico, al igual que Diego. No sé si está por ahí la señora Erika. Parece que está sin audio. Ya, vamos a ir a otra pregunta. Carla Santander, de cuarto A. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Cuéntanos, Carla, tu pregunta. Mi pregunta, ay, se me olvidó el nombre. Ya, pero mi pregunta era si a la hora de venirse a Chile habían tenido como problemas, o sea, si se habían sentido realmente discriminados como a la hora de conseguir vivienda o en colegios y todo eso. Gardi, Pero en su mayoría ya lo habían contestado, así que... sí. Gardi, parte tú, por ejemplo. Si te has sentido discriminado, por ejemplo, en el colegio, eh, al momento de acceder a servicios básicos, salud, por ejemplo, en Chile, vivienda, y después, Jonathan, lo mismo. Ok, ok, como ya le había dicho, o sea, yo tengo mi manera, por ejemplo, ya que soy extranjero, yo vivo en una manera distinta, por ejemplo. O sea, yo evito muchas cosas, evito entrar en muchas cosas para evitar algunas cosas que me podría afectar. Por ejemplo, en el colegio, cuando estoy en el colegio, cuando da el recreo, a veces salí y a veces me quedo en la clase en celular y todo eso. Así que yo evito muchas cosas para, o sea, para que me discriminen, o sea, decir algunas cosas. Es por eso en mi colegio donde estoy ahora, en el Eduardo Lufrey Montalva, y estuvieron a hacer una reunión y el profesor jefe dice Gardi y la otra profesora dijo, ¿quién es Gardi? Y dijo, el haitiano
Dijo el que siempre está a veces solo en la sala, así. Así que evito muchas cosas para que me discriminen así. Chuta, igual esa, igual no es la idea siempre, pues. Claro. No, pues no es la idea para nada. Sí, o sea, el colegio igual tiene que crear, me imagino, espacios de integración. Claro. No sé si en el colegio de ustedes van muchas personas migrantes, pero hay O sea, colegios de Santiago Centro donde hay como protocolos de integración para personas migrantes. Claro. No, en nuestro colegio no Mm, tenemos muchos migrantes, pero también sé que en muchos colegios del centro más de la mitad de la matrícula es de origen extranjero. Claro. Jonathan, claro. Bueno, en mi experiencia, ¿cómo decirles que es complejo? Porque en mi experiencia no, o sea, yo, por dos cosas. En primer lugar, porque tengo la nacionalidad chilena y eso ya me abre muchas puertas. eh, y lo segundo es que, y eso me he dado cuenta, yo, bueno, vengo de Venezuela. Cuando yo llegué acá, había muy pocos venezolanos. Entonces, en mi experiencia, eh, eh, yo recuerdo una época que duró casi 6, 8 meses, donde todas las personas que me conocían por primera vez me preguntaban como 10 preguntas, pero eran las mismas. Entonces llegó un punto en el que yo casi que me memoricé las respuestas. Por ejemplo, ¿qué te ha parecido Chile? ¿Cómo somos los chilenos? Que es muy interesante, que bueno, uno le hace a cualquier extranjero, pero veo que ya, por ejemplo, ahora no, como que ya el santiaguino, la persona de Santiago está como más familiarizada con lo que es la migración, ya hay más migrantes, entonces ya veo que no suelen hacer tanto esas preguntas. Pero sí he notado, por ejemplo, y eso es lo que venía hablando al principio, que entiendo que es normal, no creo que esté bien, pero entiendo que es normal que a veces haya como cierta como problemática de aceptar como a la persona extranjera, como cierto conflicto, porque recuerdo que cuando yo llegué, como que la comunidad más grande que había era colombiana. Y recuerdo que varias personas me decían, oh, eres venezolano, qué bueno que no eres colombiano. Y a mí me impactaba mucho porque, claro, o sea, migrante es migrante, entonces eh, uno puede percibir que en general siempre hay una especie de como resquemor frente al migrante. Pero eso es una cierta parte de la población, hay como en todo. También hay gente muy buena que acepta bastante y también yo he tenido la fortuna de conocer muchas personas que me han brindado más apoyo del rechazo que he podido recibir. genial, genial. O sea, sacando un poco algunas cosas que hemos hablado de discriminación o sentirse un poco aislado, tan mal no ha sido el recibimiento, podríamos decir. Vamos a ir terminando con la última pregunta. Oye, para todos los de cuarto, la señora Erika, que es la subdirectora, se fue. Para que no tengan miedo. ¿Ya? Y se dieron cuenta que la pillamos. Hace la misma que usted en clases. Se conecta, pero no estaba. ¿Estaba? ¿O no estaba? No, si no está, si me mandó un mensaje que se tenía que ir y todo. Ya, vamos a ir terminando con la última pregunta porque estos chiquillos tienen prueba después. Entonces, para que se relajen un poco antes de la prueba. No sé de qué tienen prueba. Arly, de cuarto medio B. ¿Está por ahí, Arly? Y aquí estoy. Arly, tu pregunta es para los tres. La misma Sí, pregunta, así que démosle. así es. Ya, bueno, primero saludarlos. Estoy muy contenta de esta instancia. Y eso, así que hola, soy Arly Garbis, que te saludo ahí. Bueno, entendiendo como su adentramiento a lo que es como la comunidad inmigrante, ¿cuál o cuáles creen ustedes que es la deuda como país social y política que tenemos hacia la comunidad haitiana? Yo venezolana. O sea, voy a decir yo, voy a dar la atribución. Yo creo que la deuda principalmente más política y como institucional es
tiene que ver plenamente con la legislación migratoria. Como actualmente hay una legislación migratoria que data de 1975, que es un contexto de dictadura, y hay un único decreto de ley que es del 1094, que viene a regular la entrada y salida de los migrantes, pero me quiero expresar y decir que tiene una visión completamente distinta a lo que es la migración actual. Por ejemplo, en 1975, la migración, el rol que era un riesgo, se veía como un peligro la migración. Está bajo el Ministerio del Interior, que principalmente es el que protege como el territorio. Entonces esa legislación está obsoleta. Ahora se va a cambiar, pero igual tampoco no pierde mucho las raíces, como decía Jonathan, igual sigue estando bien sesgada en términos principalmente de derechos humanos, ¿cachai? Porque finalmente migrar es un derecho humano. Y eso finalmente es lo que corrompe un poco hoy la institucionalidad, que no seguían finalmente por ese propósito. Gardi, tú, cuéntanos, ¿cuál crees que es la deuda que tiene nuestro país con ustedes? ¿En qué deberíamos avanzar? Está en silencio. Está muteado. Ya, ok. Creo que para mí no es para así decirlo, no es tan una deuda también, porque todos tienen sus países y eso, pero igual lo que quiero o sea, lo que pido a Dios que cambien es la cosa de la discriminación, o sea, discriminación. Quiero que todos piensan que todos somos humanos, todos somos igual, pero uno puede tener algo mucho mejor, pero quiero que eso cambie. Eso. Gracias, Ya. Gardi. Es lo que esperamos Ya. todos. Jonathan, Sí. ¿qué crees tú que tenemos como deuda con el pueblo venezolano? Bueno, yo me quiero referir más como a los migrantes en general, pero bueno, porque siento que es complejo, pero a la comunidad venezolana que está acá en Chile se ha caracterizado por tener una posición política muy cercana al gobierno. Entonces, muchas personas que representan a la comunidad venezolana han tenido como ciertos cargos en alcaldías del gobierno y cosas similares. Así que, por lo que he podido apreciar, a cierta comunidad, a cierta parte de la comunidad venezolana, hay como ciertos beneficios, pero como digo, muy entre comillas. Por ejemplo, que se creó esta visa democrática y cosas por el estilo, pero eso es como para un sector de la población venezolana. Pero por lo general he notado que cuando hay como un miedo o xenofobia o miedo al migrante o quizá odio, no es al migrante en general, sino es una especie de aporafobia al migrante que es pobre. Entonces, eh, eh, cuando yo llegué aquí a Chile en el 2014, la migración venezolana que había en ese momento era una migración que eran todos profesionales, se venían como a insertar y a convalidar a sus títulos y trabajaban en lugares buenos, pero ahora la migración que ha llegado es personas de origen humilde que no las dejan entrar y que, bueno, en general al migrante se le está dificultando bastante regularizar sus papeles. Y ya como decía Diego, el hecho de que las personas no tengan RUT, el hecho de que las personas no puedan trabajar aquí de forma regular, se les cierran muchísimo las puertas. Entonces creo que una deuda que hay en general en Chile con los migrantes, para la comunidad venezolana, pero en general para todas las comunidades, es el hecho de que se les permita poder regularizarse. Que siempre se habla como de que lleguen legal y todo
lo posible, pero las condiciones humanas por las cuales la gente migra son muy complejas. Hay muchos conflictos, hay muchos problemas, y usualmente el tema de emigrar de forma regularizada, o sea, como una visa y todo, se complica mucho. Entonces está el estatuto de refugio, que si bien la ley de refugio, a diferencia de la de migración, está muy actualizada y es muy buena, el reglamento que se tiene para aplicarlo en la ley de refugio ha costado bastante para que se pueda colocar personas que puedan optar para la condición de refugio y tener una visa acá. eh, eh, los procedimientos tardan 2 años como mínimo. Entonces, claro, si uno habla como de deuda, como que lo mínimo es que al menos se les permita a las personas que migran que puedan como tener un root y que puedan trabajar. Porque acá las personas que emigran, a diferencia de los prejuicios que hay, a las personas que emigran tienen un plan migratorio y quieren trabajar. Pero en las medidas que se les cierren las puertas, va generando ciertos problemas sociales que al final a nadie nos beneficia esto. Entonces, las medidas que los migrantes se puedan regularizar, puedan acceder a trabajo, puedan acceder a la salud, creo que en la medida que eso pase, eh, la sociedad en general puede mejorar un poco más. Muchas gracias.